La Metamorfosis Podcast, un espacio digital donde las voces de la comunidad del Colegio Isidro Molina se transforman en relatos vivos de experiencias, aprendizajes y emociones compartidas. Esto es La Metamorfosis, donde cada voz cuenta. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más del podcast de La Metamorfosis del Colegio Isidro Molina. En esta edición vamos a hablar acerca de la copia. Bueno, para empezar, es importante introducir acerca de este tema. Bueno, en los colegios y en etcétera, de momentos de estudio, muchos estudiantes copian en los exámenes no solo por flojera, sino porque la presión en los colegios es gigante. Muchas veces para ellos lo importante no es aprender, sino sacar la nota que tanto profesores, padres y hasta el mismo colegio esperan. El miedo a perder el año o a quedar mal hace que muchos prefieran copiar o tomar atajos en vez de estudiar. Además de esto, otros temas como no haberse preparado bien, el mal manejo del tiempo para estudiar o repasar o sentir inseguridad frente al tema es influencia para que uno copie. Y claro, en una escuela donde vale más el número que el esfuerzo, copiar se ve como una salida rápida. A eso se le suma la influencia de los amigos o la idea de burlarse del sistema. Al final, copiar es un reflejo de la pelea interna que tienen muchos de o estudiar o aprender en serio o simplemente sobrevivir y demostrar que las notas importan. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que ya damos por sentado de que se hace copia, ¿sí? Que los estudiantes hacen copia, que los profes los pescamos, que a veces no los pescamos, que a veces triunfa el mal sobre el bien. Sí. Y me gustaría saber si ustedes se copian. ¿Linares se ha copiado alguna vez? La verdad, siendo sincero, sí. Digamos, hay momentos en los que siento que es como necesario, ¿no? Lo que hablamos ahorita. A veces no es que uno quiera, sino que, digamos, siente uno como ya esa presión de pronto tenía muchas notas malas, de pronto necesito pasar, digamos, necesito tales notas para pasar con tanto puntaje. Entonces lo que uno dice, ¿qué puedo hacer? Obviamente hay veces en los que uno dice, pues no, uno tiene que esforzarse, tengo que estudiar, tengo que mejorar los conocimientos, pero muchas veces esto como que pareciera que no tuviera resultado. Entonces lo que uno hace y dice es como, no, bueno, si no me funciona estudiar, ¿qué más puedo hacer? Lo que más fácil me queda es copiarme a alguien más. Y entonces uno se copia y ve que tiene buenos resultados. Entonces como que uno dice, entonces la copia sí funciona, la copia sí como que de pronto da frutos. Me sirve en algunos momentos. O sea, no digo que esté bien hacerlo, pero siento que en momentos en los que uno lo necesita, es como conveniente hacerlo. Camilo, ¿qué dicen? Yo por mi parte me he destacado principalmente, no me ha hecho falta en los últimos años hacer la copia, más sin embargo sí destaco que es un mecanismo útil y que usualmente uno puede darse cuenta ya desde el punto de vista de un estudiante que es un mecanismo bastante común, así sea un examen bastante restrictivo. Linares, ¿qué opina? Desde mi experiencia como estudiante, no como copiador. No, o sea, yo antes sí hacía más copia, últimamente no la hago, pero digamos la última vez que lo hice por ese punto en el que literalmente no me acordaba del tema, no le hallaba solución alguna y teniendo compañeros más hábiles en el tema o que uno sabe que lo tienen más claro, obviamente recurrí al método, pero como bien lo dijo ahorita Ana María, más por la necesidad de una nota importante y que influye harto. Bueno, Ana María planteaba un tema que era que los estudiantes también podrían hacer copia para sentir la satisfacción de haber burlado al profe o haber burlado al sistema. ¿Qué tanto es eso cierto o es más la presión por la nota? Yo creo que podemos destacar que se han inventado tácticas, si es que uno se da cuenta de las tácticas por el mero hecho como, me logré infiltrar esto, ¿no? Sí, digamos, cabe destacar el hecho de hace 2 años de un estudiante, creo que se había traído como las respuestas anotadas en la suela. Y sí, al final la creación o el resultado de la copia es más gratificante que el mero hecho de haberlo practicado o haberlo estudiado. No, yo pienso que uno no lo hace con esa intención como de burlar al profesor o como decir, oye, yo soy más hábil. Porque de nada, o sea, uno, lo que hablamos ahorita, ¿no? Uno lo hace es con la intención de pasar. O sea, a mí, ¿qué me va a interesar a mí o qué satisfacción voy a tener yo con decir, hice copia y la profesora no se dio cuenta?
O sea, a mí lo que me interesa es tener una buena nota y pasar, o sea, eso siento que es lo que no solo a mí, sino a la mayoría de estudiantes les pasa, o sea, no se fijan en, de pronto la profesora se va a sentir mal porque no me voy haciendo copia, o después va a llegar alguien y va a decir, no, pero mire, él hizo copia y usted no se dio cuenta, o sea, yo no saco nada con eso, a mí lo que me interesa pues es pasar, entonces siento que por eso la mayoría terminan haciendo copia. Bueno, además de esa práctica de copiar en la suela del zapato, ¿qué otras técnicas se utilizan? Por ejemplo, en los trabajos, cuando presentan trabajos, cuando utilizan inteligencia artificial y dicen que ustedes lo hicieron, o cuando buscan resúmenes de libros o de un capítulo de un Eso libro no se y lo dice. presentan como si fueran ustedes los autores. Esa es otra forma de hacer copia, no solo en las evaluaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es más común? ¿La copia en el examen, en la evaluación final o en los quiz o en los trabajos? Yo creo que últimamente, por lo de la inteligencia artificial y esto, se ha visto, digamos, como que muchos lo utilizan como para resumir muchos trabajos que, digamos, se tienen pendientes. Entonces, digamos, últimamente yo diría que se usa más la de la inteligencia artificial, pero cuando no se puede, que son en los quizzes o exámenes finales, es donde se recurre a otros métodos, pues como, no sé, el papelito, la pispeadita. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Están aprendiendo lenguaje de señas aquí en el colegio, entonces Exacto. están observando el lenguaje de señas. Pero no, pues Es que aquí a veces hay como, perdón, un juego donde es como el gato y el ratón. Entonces, a veces los estudiantes creen que uno no se da cuenta que hacen copia y uno a veces se da cuenta. sí, A veces es más difícil comprobarlo, ¿sí? Por ejemplo, ese lenguaje de señas es una táctica que uno, si no se sabe todas las señas, pues va a pasar inadvertido el estudiante, ¿sí? Claro. Pero hay otros donde, pues, si Es yo obvio. cojo a alguien que hizo la copia en la suela, pues ese pelado, ese estudiante va a quedar como un zapato. Pero en el caso ya de lenguaje de señas o de los trucos de el lápiz golpeando, tocándose la cara, aquí en la nariz es la B, aquí Se en me la cayó C, el aquí en la esfero. D, el esfero se cayó, entonces es la E. Entonces, digamos que esas técnicas los profes las conocemos, pero siempre hay como ese ambiente de que se me copian y yo no me dejo copiar. Sí, como esa guerrita. Sí. Sí, porque es que digamos, siento también que, o sea, lo que usted dice, ¿no? Los profesores saben que uno hace copia, porque, o sea, no es para nadie, es un secreto que los estudiantes hacen copia. Porque digamos, no sé, en cierta materia, preciso pasó este quiz así, digamos, en 5, y resulta que la próxima nota en la que tenía que estar de verdad solo y todo eso, sacó una mala nota. Entonces, digamos, también siento que ahí se ve evidente que se hace copia, o sea, también uno como estudiante, o sea, siento que si uno va a hacer copia, pues también no es solo hacerla, sino también saber hacerla. Ser hábil para hacerla. Sí, no porque, dejarse o sea, lo que digo, no, No o sea, cualquiera la ¿de hace. qué me sirve a mí a sacarme 5 acá cuando estamos todos, que pronto pues la profesora sabe que voy a hacer copia? Y que cuando me enfrente yo solo saque una mala nota, o sea, ahí me voy a mostrar evidente que de verdad no sé, sino que estoy haciendo copia, entonces digamos, o sea, no es solo hacerla, sino saber hacerla. O sea, y no digo esto porque yo la haga, ¿no? Sino, o sea, hablo más como en términos generales. Otro Leandro. Bueno, ya nos damos cuenta que estamos aquí ante unos profesionales. Y antes de entrar en el juego que nos va a proponer Ana María y una dinámica que nos tiene, entonces podemos concluir de que si hay una presión, ustedes dicen que hay una presión que se ejerce que es casi que propia, pero también hay una presión del sistema, ¿cierto? Y del colegio. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí entramos ya en el terreno de la competitividad, ¿cierto? También. Ser competitivos, Puede ser. y eso lo promueven los colegios. El Isidro Molina es competitivo. Entonces, Demasiado. promueve esa competitividad. Entonces, ustedes tienen que ser mejores que los del año pasado, tienen que sacar los mejores resultados de las pruebas a ver. Entonces, como siempre, poniéndoles unas metas y unos objetivos a cumplir, que ustedes deben sentir esa presión. Igual la presión de los papás. Yo no puedo llegar donde mi papá con malas notas, porque si no me saca de la escuela de fútbol, no me deja ir a danza, no puedo hacer tal cosa, me quitan el juego, me restringen el celular. Entonces siempre hay una presión. Sí. Entonces ese es como el panorama y ahora sí pues miramos la dinámica que nos trae Ana María. Bueno, pues para empezar, digamos que vamos a
proponer ciertos escenarios en los que pues a partir de ellos vamos a responder como unas preguntas que pues espero pues cada uno me dé su opinión. Bueno, para empezar, la situación es un colegio sin exámenes y bueno, es una ley general de educación que decide eliminar los exámenes tradicionales en Colombia. Y pues como primera pregunta teníamos, ¿cómo esto demostrarían los estudiantes lo que saben? No sé quién quiere empezar. Podríamos decir que el mero hecho de la falta de alguna nota, alguna calificación, si bien también nos acerca a conocer realmente los intereses del estudiante y cuáles son sus verdaderas amplitudes, nos hace también perder la capacidad de qué tan bueno es en ellas. Por lo tanto, la falta de criterio podría afectar, claro, tanto el rendimiento de la persona como el rendimiento de la institución. No sé quién Yo quiera. ahorita hablaba yo con un profesor, haciéndole yo también una pregunta, y él me decía que digamos, creía que los estudiantes nos deberíamos evaluar a nosotros mismos, o sea, autónomamente cada uno decir, aprendí esto, no aprendí esto. Pero entonces, digamos, yo también le decía como, sí, eso lo podemos hacer, pero pues por esa necesidad que hablamos ahorita de, tengo una nota, necesito pasar, puede que yo no haya aprendido el tema, pero aún así voy a decir, no, yo sí lo sé. Entonces, digamos, yo le decía a él que me parece como muy complicado ese método que él dice evaluarse uno autónomamente, porque pues digamos, o sea, es como muy poco probable que todo el mundo sea honesto. O sea, no digo que no vayan a haber personas que digan, no, la verdad yo no aprendí, no paso la materia porque no aprendí. Pero pues digamos, la mayoría no hacen eso, entonces digamos, siempre van a tomar el método fácil de decir, no, yo sí aprendí, a pesar de que no hayan aprendido. Entonces, digamos, también él me decía que se debería implementar como ese método de la universidad, que es como autónomamente, pero digamos que los profesores no están ahí encima, bueno, venga, haga esto, porque no me ha presentado. Pero sigue existiendo la nota. Es que aquí en el Sí. ejemplo que nos ponen o el escenario que nos presentan es, no hay notas. Pero es que igual siento que es imposible que no haya notas. O sea, no se digamos, visualizan ustedes yo no una, veo- yo no o usted veo- una educación. Yo no veo una educación sin notas porque siempre va a estar el sistema, siempre va a estar Ajá. los papás, o sea, la Y es persona que necesario sea, conocer. siempre va a estar, siempre se va a hablar lo que uno sabe por medio de la nota, siempre un puntaje siento que va a decirle a uno como, usted sabe más o sabe menos. Porque, o sea, es normal que todos sabemos que somos más fuertes en algunas cosas y más débiles en otras, pero es la nota la que nos demuestra eso. Sí, entonces digamos, siento que es como muy complicado que que se llegue a ese punto en el que digamos, no hay notas, cada uno evalúese por sí mismo, o no hay notas y ya dejemos hasta ahí, porque pues digamos, no lo veo muy posible en la sociedad en la que estamos. Sí, Dice Linares. pues la verdad también, o sea, sí es difícil quitar la nota por lo que decía Leandro, es como un sistema ya implantado, ¿no? O sea, uno como más se asegura, digamos, ustedes de profesores se asegura de que uno se ha aprendido si no es por medio de una evaluación que conlleva una nota, ¿cierto? O sea, yo tampoco visualizo como algo en la que no se tenga que evaluar nada, porque siento que de alguna manera siempre se va a tener que hacer eso en la vida, no solo acá, sino pues también, digamos, de lo que uno aprenda no sé, en un trabajo, que lo pongan a hacer eso o cosas así, como por ejemplo las capacitaciones, por ejemplo en un trabajo, y luego lo ponen a uno a hacer eso. Entonces, digamos, siento que en cualquier método o en cualquier lugar se va como a tener esa necesidad de evaluar y de sacar un resultado frente a eso. Entonces, no creo que sea posible como evaluar sin la necesidad de una nota. Bueno, yo siento como profe que sí es bien difícil imaginarse un escenario así. Existen países donde se manejan sin las evaluaciones numéricas, ¿sí? Entonces es más subjetiva y es más de apreciación. Se hacen, por ejemplo, como en Finlandia, se hacen portafolios y los chicos son un poco más autónomos en cuanto a su proceso, lo que decía Linares, que es mirar cómo voy en mi proceso de aprendizaje y me autoevalúo. El colegio tiene un componente de autoevaluación, ustedes se autoevalúan al final de cada periodo y esa nota vale el 10% de la nota final del periodo. Sí. A veces uno observa que no le dicen la verdad a uno, o sea, vuelven y le hacen como la trampa, le hacen como la copia, ¿sí?
que es el tema que estamos trabajando hoy. También le dicen a uno, es autoevaluación según estos criterios. Hicimos tales cosas, entonces el estudiante dice 5, y uno mira las notas y tiene 2, 3, 2, 2, y se pone 5, entonces uno dice, o yo estoy evaluando mal, porque el estudiante para mí pierde, o qué pasa ahí. No estamos siendo coherentes o el uno o el otro, ¿cierto? Entonces esa autoevaluación es bien difícil, o ese proceso de manejarlo con estudiantes también jóvenes, ¿sí? De pronto en la universidad o en otros escenarios se podría dar más autonomía para hacer que el proceso sea más propio del estudiante, que sea más sujeto en el momento de evaluarse, ¿sí? Entonces, y no que sea un objeto de evaluación, sino que sea sujeto de evaluación. Entonces, que él sea partícipe de eso. Y la otra es que en la sociedad yo pienso que todo se evalúa. Entonces uno ve, en el fútbol hay una tabla de posiciones, ¿cierto? Sí. Al mundial van los que se clasifican mejor, los que hacen más goles, los que obtienen mejores resultados, y así sucesivamente. Hasta la naturaleza. ¿Perdón? Hasta la naturaleza. ¿Cómo sería el ejemplo ahí? Podemos decir que inclusive, digamos, relacionándolo más con los tres especies de seres más conocidos, si los homínidos y los simios desarrollan sus habilidades cognitivas rápido y se logran defender, eso también nos asegura tanto que las siguientes generaciones van a ser mejores, como lo dice la ley de selección natural, como también pues que van a haber un mejor futuro y una mejor generación. Por lo tanto, inclusive entre la naturaleza, entre las cosas que nos rodean, hay una escala de mejores y peores. Bueno, ese sería un ejemplo ahí para mirarlo, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, siguiendo con esa idea de los exámenes, pues quisiera agregar, por ejemplo, de que las notas, muchos en las autoevaluaciones lo ven como otra forma de pasar, porque muchos dicen, me falta tanto pues para lograr pasar la materia, entonces ¿para qué voy a arriesgarme si puedo ponerme 5 en la autoevaluación y en vez de autoevaluarme de verdad? Porque sinceramente yo sé que cada uno dice, yo sé que no sé nada, yo sé que no aprendí, pero pues prefiero pasar a aceptar que no sé nada. Por Entonces, lo mismo de la presión que Sí, ejerce claro. tanto el colegio como los papás. Esa es la presión de la nota. Exacto. Porque los chicos a veces le dicen a uno, ¿qué notas tengo? Entonces uno le da las notas, dice, me falta un 3-2, hacen el cálculo rápido, dicen 3-4, profe, 3-5, porque saben que con esa nota pueden pasar. ¿sí? Entonces ahí es donde queda el proceso individual de cada estudiante. Entonces ahí ya como que no funciona, ¿cierto? Sí. Es difícil. bueno, pues otra pregunta de acerca pues este escenario imaginario de la ausencia de evaluaciones, pues es que si esto de eliminar las evaluaciones eliminaría la copia. Posiblemente sí, puesto que, pues para qué voy a hacer copias si no me van a pedir que la haga, o no la necesito hacer, ¿no? Exacto, aunque también pues como depende de la manera en la que se evalúe, ¿no? Porque están diciendo que no exámenes. No exámenes. Exacto, pero no dicen que no se evalúe. Entonces en caso de que se busque otro método, pues claramente sí sería necesario, pero pues en caso de que no, pues claramente siento que no, la copia no estaría tan presente. No, pues yo pienso, o sea, pues yo pienso que es imposible que no exista copia. O sea, la verdad, sea el método que se use, sean evaluaciones, sean ejercicios, sea lo que sea, siempre va a haber copia. O Sí, sea, para que no sea la copia, pero sí trampa. algo tiene que ver con la copia. O sea, nunca va a haber siento yo que nunca va a haber un escenario en el que uno diga, no necesito recurrir a esto o no va a existir esto. Porque siempre, sea para un trabajo, sea en el colegio, sea en la universidad, siempre va a haber algo que nos lleve a eso. Entonces, digamos, siento que es muy, muy poco probable y casi imposible que la copia deje de existir. O sea, siento que es algo que todo el mundo en algún momento va a hacer y que seguirá haciendo. Pues yo no sé, pero pues digamos que es común que no solo en las evaluaciones, pero en los trabajos, lo que mencionaban ahorita, de los trabajos para entregar, de que las inteligencias artificiales, pues normalmente muchos pues prefieren ahorrarse el tiempo de pensar en qué responder y pues prefieren buscar las respuestas pues directamente en lo que ya las personas que se los dan o en las inteligencias artificiales, pues es mucho más fácil decir, ay, me pasa esto, es que lo necesito porque no sé, en vez de ponerme a consultar, no sé qué. Entonces siento yo que pues los exámenes no serían algo muy
como relevante para eliminar la copia. No sé. Bueno, en los salones donde hay así esa copia, que ahí hay unos chicos que a veces le pasan a uno por copia y que ustedes dicen, es que ese siempre se copia o siempre se burla del sistema. ¿Y cómo se sienten ustedes cuando dicen, vea, tiene mejores notas que las que yo tengo y yo sé que lo metieron en este trabajo, que este le ayudó aquí, que en la exposición solamente hizo una partecita y que en la evaluación se copió? ¿Qué sienten ustedes? Da como rabia, impotencia de saber, digamos, que uno hace el esfuerzo de hacerlo honestamente y saber que el otro, y bueno, si uno hace honestamente, uno estudia, uno hace el proceso, uno tipo sabe y responde con lo que sabe, y saber que el otro, digamos, se copia sin saber y puede que llegue a tener una mejor nota, claramente da rabia, pero de alguna manera, en mi caso, ¿no? A mí me queda como esa satisfacción de que soy honesto conmigo mismo y de que sé que estoy haciendo las cosas pues por iniciativa mía. Entonces no como que no caigo en eso de lo que caen los demás, sino que me diferencio en eso, digamos, de pues no llegar a la copia, sino hacer el trabajo autónomo, que es también otra cosa que venimos mencionando. Aunque siendo sinceros, o los casos donde uno se da cuenta, efectivamente me están tumbando al ver que alguien que tenía la materia en la definitiva en 2.1 termina con un 4.6, pues la sensación de impotencia es algo que puedo decir que tenemos en común, pero lo que demuestra principalmente la necesidad de haber hecho trampa es quizás que no se ha acogido lo suficiente tal vez a los métodos de enseñanza del colegio o necesita una alternativa. Continuando, pues otra pregunta que tengo es, ¿qué tipo de ciudadanos formaría este sistema en el que pues no hay exámenes, no se evalúa pues las evaluaciones ni nada de esas cosas? En una palabra, mediocres. Ok. Sí, yo creo que se crearía... ¿Sí entendieron la pregunta? Sí. Se crearían unos ciudadanos tipo que no se esfuercen por conseguir algo, por lograr esas pequeñas metas. Puede que, o sea, el hecho de no evaluarlos, es que el hecho de que uno lo evalúen es el hecho de que uno también se demuestra a sí mismo de que es capaz o que está haciendo bien o que está haciendo mal. El que no se evalúe, siento que crearía ciudadanos que, sí, mediocres, o sea, que no les importe nada, o sea, como no estarían acostumbrados a ese sistema de que lo evalúen, siento que ellos digan, bueno, no me evaluaron en el colegio, no me evaluaron en etapas previas, entonces ahorita ¿por qué sí lo van a hacer? Y puede que las cosas que se empiecen a hacer serían o se hagan mal. No, pues no sé, siento que es raro porque ya lo que dice Linares, ¿no? Ya venimos acostumbrándonos a que nos evalúen, a demostrar, digamos, lo que sabemos mediante una nota o algo que... Entonces siento que si se quita eso y se forman ya ahora estudiantes, digamos, que no se evalúan por medio de la nota, pues va a ser como muy raro, ¿no? Porque, o sea, digamos, va a chocar un poco la sociedad de las nuevas generaciones y los que ya están, porque las nuevas generaciones van a pensar esto, pero las viejas van a pensar esto, y pues una generación no se acaba así como así, entonces, digamos, van a tener muchos choques entre, sí, como esos pensamientos. Entonces siento que va a ser una sociedad como muy conflictiva, de que unos piensan esto y otros piensan esto, y digamos no se va a llegar como a un acuerdo. Siento que es como poco probable que se llegue a un acuerdo en el que ellos, digamos, los que no se educaron con nota lleguen acá y los que se educaron con nota lleguen acá a un acuerdo y que los dos digan, bueno, vamos a hacer esto y esto que les conviene a ustedes y a nosotros, porque siempre cada uno busca es el propio interés de cada uno, ¿no? Cada uno busca llegar a su ideal y que el ideal que uno tenga pues se implante. Entonces, como chocan, pues digamos no va a haber unos que sean y otros que se dejen, sino que siempre va a querer uno primar por encima del otro. Entonces, digamos como que va a ser una sociedad muy conflictiva. Bueno, yo pensaría diferente a ustedes. Yo creería que si los estudiantes se apersonan de su proceso educativo, sin las evaluaciones y que exista otra forma de medir o cuantificar lo que saben para ir pasando de un curso a otro curso, entonces se generarían unos estudiantes que fueran autónomos. ¿Sí? Entonces serían autónomos de su proceso educativo y de su vida, ¿sí? Porque si yo no tengo a quién engañar, pues ¿para qué engañar?
¿sí? No tengo por qué engañar, pues ¿para qué engañar? ¿Sí? Entonces tendría que hacer, sería, digamos que la competencia, pero conmigo mismo, no con los demás, ni comparándome con los que se copian, los que no se copian, los que van arriba, los que van abajo, sino que yo soy autónomo en mi proceso de aprendizaje. Entonces yo creería que serían estudiantes más honestos y autónomos. Sí, también sería. Puede ser. Ok. Bueno, para seguir, pues hay otro escenario y pues es en donde se crea un tipo de máquina que detecta pues quienes hacen copia o no. Y pues si los descubre, digamos que sea un tipo de sonido, pues para pues, indicar que ese estudiante se está copiando. Digamos que con esta máquina, pues ustedes creerían que se aumentaría la honestidad o solo la creatividad para burlar la máquina. Yo creo que depende del castigo que tenga la máquina. O sea, ¿no hay castigo? Pues no sé, pues pensemos como que el profesor podría directamente coger la evaluación y quitársela o algo así, no sé. En ese caso yo creo que aumentaría la creatividad. Porque... Pero tienes razón. Claro, porque, o sea, si solo le quitan a uno el examen, o sea, yo diría, bueno, me ingenio otra y que no pase eso, pues porque me afecta claramente. En caso de que sea ya imposible así como evitar la máquina, pues yo sí creo que ya, o sea, como que uno se da por vencido y sería, pues, ser honesto, ¿no? Siento que tampoco se le cae nada a uno por ser honesto en eso. Pero es que yo también pienso que la honestidad es algo que debería estar en nosotros, no porque una máquina nos esté vigilando, una máquina nos vaya a hacer esto, nosotros tengamos que ser honestos. Siento que es una habilidad, una cualidad que cada uno debería tener y que le debería surgir por sí mismo, ¿sí? Porque, pues a mí que me dice, o sea, entonces el día que no haya máquina, entonces vuelvo a hacer trampa, vuelvo a hacer copia. O sea, siempre tiene que haber alguien o algo que me esté vigilando para que yo deje de hacer la copia, pues digamos como que no es la idea, ¿no? La idea es que si yo voy a dejar de hacer copia, sea por mí mismo y no porque alguien me está vigilando o alguien está pendiente de si la hago. Entonces, digamos, siento que no sería pues como apropiado y no me parece que sea algo como una solución que se pueda dar a ese problema. Yo compraría máquina de esa. Sí, claro. Y si viene con choques eléctricos, mucho mejor. Si se coge con un choque eléctrico, sería muy bueno. Pero bueno, es un escenario muy Ya futurista y digamos Sádico. que poco probable, pero Violento. pero podría pasar, ¿cierto? Por ejemplo, si uno mira, hoy en día hay mucho seguimiento a los ciudadanos, Sí. ¿cierto? Estamos identificados por todo lado, las cámaras nos identifican, hay cámaras que identifican el rostro de las personas, que las ponen en los estadios, en el Transmilenio, en medios de transporte, donde sea, y identificación facial creo que se llama. Sí. Y esas cámaras lo detectan a uno. Cuando yo voy en el carro, hay unas cámaras que también me detectan si voy a mayor velocidad o si estoy mal parqueado, ¿cierto? Entonces esas máquinas, uno dice, pues están existiendo en la actualidad, pero pues las máquinas de evaluaciones sí serían fantásticas para mí. Pues yo creo que también depende mucho de la sociedad en la que estemos, porque si ya son estudiantes autónomos, si desde pequeños se ha enseñado a estudiar pues autónomamente, pues qué necesidad hay de copiar y pues de que me vigilen a mí para estudiar, o sea, pues para yo resolver un examen porque tengo que copiar, si ya sé, si yo ya solo sé, pues no sé. Claro que sería muy interesante ver, yo me imagino esa máquina allá en el puesto del profe, porque ahí es donde debería estar, ¿cierto? Sí. Se supone. Vigilando a todo el mundo y estando pendiente. Y imagínense los estudiantes, vamos a hackear esa máquina. Si es a través de internet, o si es electrónica, Ahí es donde, o bajamos los tacos, o cómo la veríamos, o la desconectamos. O sea, sería interesante ver Ahí es toda la donde- creatividad que desarrollan Ahí los se aumenta estudiantes ahí. la creatividad. Es lo que dice Linares, la creatividad. Listo. Pues bueno, otra pregunta es, ¿qué pasaría con la relación de confianza entre estudiantes y profesores? En un mundo sin exámenes,
Tal vez la confianza... ¿Sin puede- exámenes o con la máquina? Con la máquina. Bueno, Con la máquina. Con la máquina, entonces. Pues yo creo que la confianza se muere. Ya le creo, llegará al punto donde ya le creo más a la máquina que usted. ¿No? Sí, pues, puede. Hágale. Sí. Bueno. Puede que como que ya no se vea la autoridad del profe, sino la autoridad de la máquina. O sea, así de simple. Por lo que la máquina es la que alerta al profe, más no es el profe el que se da cuenta por sí solo. Y pues también, digamos, puede que por eso de ser más creativo, el profesor crea que no le están haciendo nada a su máquina, pero pues la creatividad o el estudiante usualmente tramposo puede que esté traicionando la confianza del profe diciendo, no, profe, pues, yo no hago copia, yo no hago nada, pero detrás de cuerda, bueno, sí, por debajo de cuerda, tipo, sí le está haciendo algo y pues ahí estaría traicionando la confianza del profe porque le estaría diciendo mentiras a usted. Hay otra ventaja de la máquina y que la acabo de descubrir, ¿Cuál? que sería tener pruebas de que se copiaron. Sería con Entonces, cuando uno cámaras. cita a un papá y le dice, su hijo se copió, ¿dónde están las pruebas? No, que le estaba haciendo señas al otro. Entonces, es difícil cogerlos en la trampa. Entonces, la maquinita me serviría a mí como profe para decirle al papá, vea, entiéndase con la máquina, porque Esas. la máquina tiene los resultados de que su hijo hizo copia. Sencillo. ¿Sí? Sí. Entonces, esa sería una gran ventaja. Ya estoy queriendo las máquinas. Sí, no, y sí, la honestidad, la relación siento que ahí se vería muy afectada, ¿no? Porque si digamos un profesor confía mucho en Ana, dice, no, Ana no hace trampa, Ana sabe el tema, Ana no sé qué. Pero llega un punto en el que Ana sí o sí tiene que recurrir a la trampa porque se le olvidó, porque no estudió, porque Se algo bloqueó. pasó, y Ana recurre a la trampa y la máquina la detecta. Entonces el profesor que va a decir, uy, Ana, yo confiaba en usted, o sea, usted nunca me ha decepcionado. Entonces, digamos, ya el profesor ya pierde esa confianza, ¿sí me entiende? Y si, digamos, ya vuelve a pasar otra vez, o sea, el profesor ya como que ya no dice, uy, Ana, confiaba en Ana, pero ahora ve lo que Ana me ha demostrado. Entonces, digamos, ya esa relación se va a afectar, ya el profesor no lo va a ver y no va a decir, ella lo hace bien, sino que va a decir, Ana hace trampa. Entonces, digamos, esa relación también se va a ver muy afectada. Y pues la idea no es esa, ¿no? Porque se supone que la relación estudiante-profesor debería ser algo, pues, cercano, algo que entre ambos se puedan, tanto el profesor le puede ayudar al Al estudiante como el profesor. estudiante al profesor, en algo se puedan aportar. Pero pues si esa relación se ve afectada por una máquina que hizo ver a Ana como tramposa y que estaba haciendo trampa, pues esa relación se va a afectar y pues no va a lograr el objetivo o sea, puede lograr el objetivo que es detectar que Ana hizo trampa, pero pues arregla una cosa pero va a dañar otra. Entonces, digamos, no le veo como... Ahora con la inteligencia artificial, los estudiantes hacen un trabajo y la hacen con cualquier inteligencia artificial. Sí. Y uno puede descubrir si la hizo una inteligencia artificial o la hizo el estudiante. Pero también hay otra inteligencia artificial que humaniza los textos Sí. que los estudiantes presentan como suyos. Entonces, digamos que esa máquina en este momento sí está existiendo. Sí, Sí, si uno la mira, es factible. Y digamos ahí usted, digamos, como profesor se decepciona, por ejemplo. Digamos, un estudiante aplicado que llegue a Sí, utilizarla, claro. pues usted dice, como decía acá el compañero Alejandro, o sea, ya no hay esa confianza de decir, yo confío en que es 100% honesto, que hace los trabajos, que se esfuerza, sino que usted empieza a decir como, ahora busca otros métodos, ya no tiene el mismo interés. Entonces usted como profesor se puede sentir decepcionado. Sí, digamos, también siento yo que esa máquina dañaría en cierta parte la imagen del estudiante. ¿Por qué? Porque, digamos, vuelvo al tema, ¿no? Si un estudiante se aplica, un estudiante se esfuerza, un estudiante y todo, pero resulta que de verdad le pasó algo y se le olvidó preciso el tema, o sea, se le olvidó cómo hacerlo. Y sí o sí tiene que recurrir al método porque es lo que hablamos ahorita, no hay como un sistema detrás que dice, se tiene que pasar, tiene que sacar buena nota, todo eso. Entonces va a dañar esa imagen del estudiante, así el estudiante no lo haga, porque preciso, la vez que le pusieron la máquina, preciso esa vez tuvo que hacer trampa, las otras veces no hizo trampa. Entonces ahí como queda el estudiante, queda como tramposo y digamos ya lo va a hacer ver como si muchas veces lo hiciera cuando en realidad digamos solo la primera, ¿sí? Entonces digamos ahí se ve afectado eso.
Bueno, continuando con otra pregunta, pues es, ¿qué pasaría cuando este tipo de estudiantes en los que se ayudan a copiar y que todos cooperan en esto, pues qué pasaría con ellos cuando lleguen a la universidad o al mundo laboral? Construiremos un ambiente de personas pues que si bien tienen una excelente participación de trabajo en equipo y son útiles para la resolución de problemas también en equipo, no son independientes. O sea, al final necesitarán de una u otra manera la asistencia de alguien más, supongo. Sí, yo creo que también se van a confrontar como con esa realidad de ser evaluados, o bueno, de, como decíamos anteriormente, de ya tomar exigencia propia, pues porque lo que se dice, ¿no? En la universidad es un sistema un poco más autónomo de uno, si uno decide leer, si uno decide hacer las tareas que le ponen los proyectos, todo eso. Pero como lo decía acá Juan Camilo, se van a crear personas, digamos, óptimas para trabajar en equipo. Siento que en eso sí no va a dar problema, pero pues sí se van a como chocar contra eso de ser evaluados individualmente o de llegar a la necesidad de autoevaluarse. Bueno, no sé si alguno quiere más hablar de eso, ¿no? Bueno, como último escenario, pues estar en el país donde copiar es un delito penal. Bueno, el escenario es que se aprueba una ley que convierte cualquier acto de copia académica en un delito con sanciones legales, es decir, pueden ir a la cárcel o pueden tener un tipo de castigo, no sé, pagar alguna cantidad de plata pues, para liberarse pues, de pasar tiempo en la cárcel o pues, ajá. Bueno, la primera pregunta es, ¿se acabaría el problema o surgirían métodos más sofisticados? Pues posiblemente, supongo que podrán haber más problemas. O sea, se crearían métodos más sofisticados. Sofisticados acerca de la elaboración y falsificación de pues, los exámenes. Porque igualmente siempre va a haber alguien que diga, no, pues yo lo quiero hacer de esta manera y así sea para burlarme, o así sea para, de verdad lo quiero hacer. Pues lo que hablamos ahorita, no sé, lo que decía Javier, sí, cuando ponía el caso de la máquina, que uno la puede hacer algo para que no lo detecte, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, siempre se van a crear nuevos métodos. O sea, si en la máquina se puede dañar, pues en este caso se va a hacer otra cosa para evitar esa sanción legal que le puedan poner a uno. O sea, siempre se va a salir alguien, el que haga trampa. Puede que algunas veces caiga, pero la mayoría de veces siempre va a terminar pues, saliendo como el bueno o el que no hizo nada. Pues siempre que se habla así de colocar penas grandes o fuertes para condenar a alguien que cometió una infracción, en este caso pues, sería la copia, y sería algo penal, es como ir a la cárcel, ¿cierto? Sí. Entonces, pues yo creo que la copia no se acabaría. En Estados Unidos existe y en otros países la pena de muerte, y uno oye tiroteos cada rato en Estados Unidos y de gente que son asesinos en serie, bueno, o sea, no van a dejar de delinquir o de hacer algo incorrecto porque la pena está muy alta, ¿sí? Sí se haría, yo creo que lo que dice Camilo, que la gente va a perfeccionar cómo hacer la trampa, ¿sí? Porque saben que va a acarrear una consecuencia grande. Claro. Sí, entonces esa sería como una consecuencia. La otra, pues algunos chicos dirían, no, pues si yo hago trampa, me descubren y me expulsan del colegio, que eso sería, en el colegio sería lo punitivo, ¿cierto? Expulsarlo del colegio. De pronto hay otros que lo pensarían 2 veces, ¿cierto? Claro. Ya lo pensaría 1 o 2 veces. Pero igual, acabarse del todo, no creo que se acabe. No podría. Pues yo creo que también influye mucho como esas cosas que uno considera ilegales, pues que por ejemplo lo que sea las drogas, que pues por ejemplo la trata de personas y todas esas cosas, pues igual están condenadas, tienen castigos y pues igual está prohibido y pues igual la gente lo sigue haciendo y se convierte como en algún tipo de hacer las cosas como escondidas, así que nadie se entera. Entonces yo siento que no sé qué tan útil tampoco sería pues eso. Bueno, otra pregunta es, ¿sería justo castigar legalmente a un adolescente por copiar en un examen? Yo creo que no. O sea, penalmente a ese punto de, bueno, la cárcel y ese punto no creo. Creo que como decía Javier, lo máximo, o sea, sería expulsarlo del colegio. Y de pronto, muy de pronto ponerle como que no, usted no puede estudiar en tanto tiempo.
Siento que pues eso sería jugar con el tiempo del adolescente, pero pues tanto a la cárcel no creo, porque pues de alguna manera siento que, o bueno, puede que sea como un delito muy menor, demasiado menor, pero pues sigue siendo delito, por así decirlo. Si no, digamos, por ejemplo, en este caso un adolescente que lo metan a la cárcel por hacer trampa, pero digamos en otros casos hay personas que cometen otros delitos como no sé, de pronto robar, los meten a la cárcel, están ahí un tiempo y vuelven y salen y vuelven a hacer lo mismo. Entonces el hecho de que lo metan a la cárcel no asegura que eso ya vaya a dejar de hacerse. Exacto. Exacto. Entonces digamos, sí puede meter a un estudiante, a un adolescente a la cárcel por hacer trampa, puede durar digamos 2 años. Pero el hecho que haya durado ese tiempo ahí no significa que entonces ya aprendió y que nunca más lo va a volver a hacer, porque puede que exista la posibilidad de que lo vuelva a hacer. Entonces, digamos, ahí de qué serviría meterlo a la cárcel si pues la cárcel no va a lograr ese propósito que es hacerlo como cambiar de opinión. Sí, pues también entraría en conflicto eso, digamos, de, como decía Alejandro, un man que mató, un señor que mató a otra persona y lo meten a la cárcel, y un estudiante adolescente solo por copiar también lo meten a la cárcel. Digamos, es como esa comparación entre las dos penas que le ponen, que es básicamente la misma, ir al mismo lugar. Siendo una más grave que la otra, pues siento que también se entraría en conflicto con esas posiciones. Bueno, y pues como última pregunta es, pues que este delito, pues si la copia se empieza a tomar como un delito, pues qué impacto tendría en la cultura educativa del país. ¿Qué cambiaría pues en los colegios? O sea, ¿cómo ya serían los estudiantes? Nada, no, pues lo mismo, o sea, puede que algunos que estén haciendo trampa les digan, si usted hace trampa lo vamos a meter a la cárcel, algunos digan como, uy, no, ya no voy a hacer trampa porque si hago trampa ya no solo me van a castigar en el colegio, sino que ahora me voy a ir a la cárcel. Puede que algunos hagan eso, pero va a haber otros que dicen como, pues que me metan a la cárcel porque o sea, siempre va a haber un grupo de personas que no les importa, digamos, la sanción que les pongan o sí, como la pena que les pongan, porque pues van a seguir haciendo esas cosas, ¿sí? Como que no ven otra solución, entonces dicen, pues, si mi única solución es hacer trampa, y por hacer trampa me van a meter a la cárcel, pues digamos, ¿yo qué puedo hacer, sí? O sea, pueden decir, yo estudio, pero si eso tampoco sirve, pues buscan la copia y la copia los va a llevar a otra cosa. Entonces, digamos, sí, o sea, no, siento que, pues no cambiaría, o sea, en algunos puede que lo logre, pero como tal que a nivel general logre cambiar ese pensamiento, decir, no hago copia porque va a pasar esto, no creo. Sí, yo tampoco. De acuerdo con todo lo que dijo Alejandro. Es que sí, o sea, es eso. Pienso lo mismo que mi compañero. Sí. Que es una forma de hacer copia. Sí, exacto. Está copiando, sí. Sí, No, yo pienso que, le hice copia en sus ojos. que esa copia y esa trampa que así la penalicen va a seguir sucediendo. Un ejemplo palpable es el de la gente que compra los diplomas. Se compran diplomas desde bachillerato El cartón. hasta universitarios. Y uno ve políticos que hacen trampa. ¿Sí? El caso de Peñalosa, que pasó unos diplomas diciendo que había estudiado en unas universidades y después descubrieron que no era así. Fake. Entonces, y no solo él, sino pues, varios políticos han llegado a altos cargos no por meritocracia, sino haciendo la trampa, tomando los atajos. Sí. Que son los que hacen copias, pero que al final terminan la vida y la sociedad premiándolos. ¿Sí? Entonces también esa es otra cosa que entraría ahí en juego, pero bueno, de eso no nos están preguntando, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, y pues no sé si quieran agregar algo más de la copia, algo que quieran mencionar. No, pues ya sí, hablando desde mi punto de vista, como reflexión personal de lo que hemos hablado, pues sí, siento que no, la copia es algo que no se puede, por más de que pongan robots, pongan infracciones, por lo que sea, es imposible que la copia desaparezca. O sea, para mí es imposible. Que sí que puede bajar la cantidad de personas que lo hagan, sí. Pero como tal que lleguemos a ese punto de decir nadie se copia, es imposible porque siempre va a haber, o sea, la sociedad nos ha llevado a eso y que siempre va a haber alguien que quiera hacer copia. Obviamente también pues tocaría entrar a mirar otros aspectos que también digan como, bueno,
¿qué los lleva a hacer copia? Sí, que los papás, que la nota, que el colegio, pero también van a haber otros factores que también pues tienen que ver con esa decisión que toma cada persona de hacer la copia. Pero como tal que desaparezca, yo no creo. Y pues también, o sea, no es que esté de acuerdo, porque pues no es que llega y tiene que copiarse siempre y eso, porque pues no. Pero pues siento que sí hay momentos en los que, aunque uno no quiera, le toca hacerlo. Y ya, creo que eso sería todo lo que tendría por decir. Yo pienso que se deberían buscar alternativas, tanto los profes como los estudiantes, y en un diálogo llegar a unos acuerdos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer evaluación. ¿Están preparados? ¿Se sienten bien? ¿Creen que pueden contestar? Y que los estudiantes honestamente digan, sí podemos contestar o no. Denos un tiempo más o déjenme estudiar o resuélvanos unas dudas que tenemos. Eso sería como, digamos, un escenario ideal. ¿Sí? Sí. No sé si tan loco como los escenarios que nos presenta Ana María, pero sería un escenario que se probaría, ¿cierto? Sí. Que yo no sé qué tanto se prueba aquí en el colegio o en los otros colegios donde los estudiantes digan, no, hagan la evaluación y esperen, estudiamos o resuélvanos estas dudas y ahí sí nos puede evaluar. Entonces yo no sé si eso se da o no se da. ¿Ustedes qué dicen? Pues es que la cosa es que también los profesores tienen la presión de entregar notas. Entonces Sí. muchas veces cuando uno dice no entendemos, muchas veces dicen, pero es que yo tengo que entregar la nota, o sea, yo no los puedo dejar así sin nota porque tengo que mostrarle, pues, por ejemplo, al rector o pues digamos, pues tienen que demostrar que sí están haciendo algo, porque ellos también a través de las notas es que demuestran que sí están haciendo algo en clase. Entonces, digamos que esa presión también de que el tiempo no alcance, que por ejemplo los periodos están, digamos, hasta esta fecha tenemos plazo, tenemos que ver todos los temas y todas esas cosas, entonces tampoco eso permite como que uno diga, denos más tiempo para estudiar o explíquenos una clase más o cosas así. Siento que también está como, digamos, es complicado. Ajá. Sí. Sí, también yo opino lo mismo. Se sigue copiando. Ya estamos descubriendo aquí los copiones. No, yo no. No, yo no. Bueno, ya acabamos con esta pequeño pues conversación, debate acerca de la copia, de como unos escenarios imaginarios acerca de qué pasaría si se dejara de ver la copia o si se volviera un delito o si se dejara de evaluar. Bueno, espero les haya gustado. Muchas gracias por escuchar y ver el episodio. Espero nos tengan más en cuenta, vean los otros episodios y espero les interese los temas que tratamos acá. Muchas gracias. Muchas gracias y no Gracias. olviden seguirnos. Gracias por ser parte de esta transformación en la metamorfosis. Hoy, como siempre, sus voces convirtieron aprendizajes en relatos y emociones en conexiones. Recuerden, aquí cada historia cuenta y la próxima podría ser la tuya.